En cuanto el señor Rivera decidió llegar al puesto de director del hospital, empezó a cambiar muchas cosas dentro de las instalaciones. El personal empezó a tener horarios más ajustados. Muchos médicos ya casi no tenían muchas horas de descanso en medio de sus turnos. Las enfermeras empezaron a vivir a toda prisa, pues aquel hombre se había vuelto tan estricto y demandante con todo el personal médico y personal de empleados del hospital, que ante el más mínimo descuido o incluso por un minuto de tardanza, les hacía merecedores de un debido descuento por tardanza. Este hombre del doctor Rivera, un hombre que siempre había estado interesado en los negocios y en el dinero, mas nunca del todo en la profesión y vocación que significa y representa ser un médico. Este hombre había llegado hasta el puesto de director del hospital porque el antiguo director se había retirado por años que tenía ya en servicio. Era su suegro, el padre de su esposa, una bella mujer de alta sociedad, de la cual el señor Rivera se había divorciado hacía ya muchos años. Ambos tenían un hijo que había fallecido en un accidente terrible mientras se iba de vacaciones con su novia a una isla paradisíaca. Ellos tenían mucho dinero. Sin embargo, todo este lujo y dinero no solía satisfacer las necesidades básicas de una relación de pareja, como lo son el amor, la comprensión y el respeto. La carencia de estos valores habían hecho que la relación entre el señor Rivera y la señora Cassandra se rompiera de una manera terrible, pues las constantes peleas desgastaron terriblemente aquel matrimonio. El doctor Rivera intentó conseguir la custodia de su menor hijo, pues para cuando ellos se divorciaron el pequeño Daniel apenas sí tenía 10 años. Él siempre había tenido la voluntad de criar de una manera más saludable a su pequeño hijo, pues era quien más tenía comprensión hacia él. Su mujer solo solía ser una persona que daba órdenes y a quien le gustaba mucho controlar todo, y dado que Daniel era el único hijo de la pareja, la señora Cassandra, su madre, estaba constantemente sobre el muchacho sin siquiera poder dejarlo respirar o tomar siquiera sus propias decisiones. El doctor Rivera era una persona de muy buen corazón, pero cuando falleció su hijo, se volvió alguien un poco más áspero, duro, avaro, alguien que no era fácil de tratar. Su corazón se endureció a tal grado que dejó de ser la persona compasiva que siempre había sido. Y todo esto por la pérdida de su único hijo. Aquella mañana sobre su escritorio, una de las enfermeras le trajo el reporte de que estaban necesitando personal de limpieza que pudiera servir en el hospital. El doctor le respondió que habían muchos gastos por recortar, así que no debía inquietarse mucho buscando a los mejores profesionales en agencias. Simplemente debía tratar de conseguir a alguien que quisiera un trabajo desesperadamente para que pudieran ofrecerle un bajo salario a cambio. La enfermera que se encargaba de administrar a los empleados y nuevos contratados del hospital le dijo que había entendido a qué se refería. La mujer, tan solo unos 2 días después, llegó hasta las instalaciones y hasta la oficina del doctor Rivera con una mujer de aproximadamente unos 35 años. Al entrar a la oficina del doctor Rivera, la enfermera le comunicó que había conseguido exactamente el tipo de personal calificado que él estaba buscando. Y en cuanto al doctor saludó a la muchacha, esta, con lenguaje de manos, le hizo saber que era sorda. El doctor se sorprendió e inmediatamente empezó a hacer bromas con la enfermera sobre que si no podía escuchar no había problema, pues no necesitaban sus oídos, solo sus manos para que limpiara pisos. La mujer, pese a que era sorda, podía leer labios, y al entender lo que dijeron se sintió muy humillada por aquella broma. Sin embargo, se calló y no dijo nada. Solo le comunicó por escrito al doctor que estaría dispuesta a trabajar lo antes posible, pues era madre soltera y tenía un niño pequeño de 10 años por mantener. El doctor Rivera, sin siquiera haberse interesado por la situación de esta mujer, le dijo que el salario que le ofrecerían era el mínimo y que si tenía algún minuto de tardanza, tendría descuentos por ello.
pues el hospital no era responsable de sus problemas personales. La mujer le dijo que realmente necesitaba el empleo, así que estaría muy dispuesta a estar comprometida y no fallar en lo más mínimo. Las semanas pasaron y el director, las enfermeras y los doctores del hospital podían ver cómo aquella mujer, llamada Karina, se esmeraba cada mañana por llegar a tiempo. La mujer llegaba corriendo y muy agitada todos los días, pues debía a toda prisa ir a dejar a su hijo al colegio para luego llegar hasta sus centros de trabajo. Nunca fue merecedora de un descuento, pero a pesar de esto, el director, muchas veces con alguna que otra enfermera o médico que era de su confianza, solía burlarse de que esa mujer de seguro no tenía un gran futuro por delante, pues aparte de sorda, era una mujer que aparentemente ni siquiera tenía un poco de educación. Aparentaba no haber recibido ni siquiera clases de una escuela secundaria y mucho menos de una universidad, por lo que nunca podría conseguir un buen partido. Eso era lo que afirmaban los doctores y colegas de este director. Pero la historia cambiaría repentinamente cuando una mañana ella se encontraba llegando hacia su lugar de trabajo. Karina estaba muy agotada porque había llegado bastante agitada, sedienta y exhausta. Decidió ir hasta el dispensador de agua, mismo que se encontraba afuera de la oficina del director. De camino allá, la mujer pudo cruzarse con el director del hospital, el señor Rivera, que estaba llegando con un apetitoso sándwich de pavo que traía como desayuno. Karina ni siquiera había desayunado, se moría de hambre, y es que esto era algo repentino que solía pasar a diario en su vida, pues la mujer dejaba de desayunar para poder cumplir con sus obligaciones, con el trabajo y con su hijo. Y aquella mañana, en cuanto el director pasó al lado de ella, mientras se dirigía hacia su oficina con aquel jugoso sándwich, Karina no pudo evitar quedarse contemplando aquel delicioso alimento, a lo que el director levantó la mano saludándola, pero dijo: ¿Qué me miras, sorda muerta de hambre? ¿Limpia? ¿O es que además de sordera, tienes retraso mental? De manera burlesca, el director ingresó a su oficina, creyendo que Karina ni siquiera había entendido lo que él había dicho por ser sorda. La mujer se dio cuenta de que el hombre se estaba burlando de su condición, pero no hizo nada por ello, pues a diferencia de lo que hubieran hecho otras personas, minutos después Karina sorprendería a este hombre con una valiente acción que realizaría para salvarle la vida. Pues tan solo unos instantes después, en cuanto el director había llegado hasta su cómoda silla de escritorio y se encontraba masticando su sándwich de pavo, tuvo la desafortunada suerte de atragantarse con un buen pedazo de pan. El hombre empezó a desesperarse, pues se estaba asfixiando. Cada vez le faltaba más el aire y no podía respirar. Karina, que había estado tomando agua del dispensador que se encontraba en la puerta de la oficina del señor Rivera, escuchó los quejidos del doctor e inmediatamente dejó sus cosas de limpieza de lado para poder entrar a la oficina del director. Y al ver que el hombre estaba en un terrible cuadro de asfixia, la mujer ingresó violentamente para poder salvarle la vida. Tomó al hombre por el torso y aplicándole los primeros auxilios para que pudiera escupir lo que tenía atragantado en la garganta. Hizo presión contra su abdomen hasta que aquel pedazo de pan salió finalmente de la garganta del doctor. El hombre estaba completamente sorprendido por la acción temeraria que había realizado esta mujer. No tenía idea de cómo es que lo había hecho y cómo es que sabía esas cosas, pues aquella maniobra es un procedimiento bastante delicado para el cual hay que tener cierta instrucción, pues de lo contrario podemos quebrar costillas y causar graves heridas internas a la persona a la que estamos tratando de ayudar. El hombre le preguntó quién era realmente y cómo es que sabía de esas cosas. La mujer, mediante un papel, escribió diciéndole: No soy sorda por completo. Puedo escuchar muy poco, casi nada porque tengo un audífono que está muy viejo y desgastado. Pero
Sé leer labios, sé lo que me dijo hace un momento. Pese a ello, considero que su vida vale mucho como para dejar que se pierda de esta manera. Es un gran doctor y además de esto, es el padre del hombre que amé. El doctor Rivera estaba completamente en shock, paralizado por lo que acababa de leer en aquel papel. Miró a la mujer y le preguntó quién era o quién había sido antes de ser la persona que ahora era. Karina continuó escribiendo en aquella hoja. No soy sorda de nacimiento. Conocí a su hijo en la escuela de medicina. Nos enamoramos y de hecho, él estaba dispuesto a sacrificar mucho por mí porque realmente me amaba y yo a él. Su madre, la señora Cassandra, se interpuso a tal grado en el que no estuvo de acuerdo y nosotros decidimos fugarnos porque yo había quedado embarazada. Sin embargo, en cuanto estábamos fugándonos, el medio de transporte en el que íbamos sufrió un terrible accidente. Mi querido Daniel no sobrevivió a ello. Yo quedé muy mal. Afortunadamente el bebé se salvó, pero a cambio perdí la audición de manera casi completa. Yo era una estudiante de medicina. Por esa razón conozco estas cosas, pero el motivo por el cual ahora soy simplemente una barrendera es porque la señora Cassandra me juró que se encargaría de solo permitir que me dieran empleo de limpiadora de pisos en cuanto su hijo falleció, pues dijo que fue por mi culpa. Pero realmente no fue así. Amé a su hijo con todo mi corazón. Por eso hasta ahora trabajo arduamente para mantener al bebé que fue fruto de nuestro amor. Es un niño sano y fuerte que ahora tiene 10 años y a quien nombré igual que su padre. Usted tiene un nieto, doctor Rivera. El doctor estaba completamente impactado. Se arrodilló y le pidió perdón, pues estaba ante la única novia que su hijo había amado, la que había sido la mujer de su vida y a quien él no había podido conocer por culpa de la madre de ese muchacho. Toda la gente, pacientes, doctores, enfermeras y personal del hospital que había escuchado al hombre gritar desesperadamente cuando se estaba asfixiando, había podido ingresar a la oficina del doctor y presenciar tal acto. Todos estaban impactados, pues muchos de ellos se burlaban de aquella mujer por ser sorda, y nadie imaginaba que era la nuera del director del hospital. El doctor Rivera recobró el dulce corazón que siempre había tenido, tan humano y misericordioso con todos los demás. Y esto solo fue posible a raíz de que esta mujer le recordara la presencia de su hijo y lo mucho que importó como persona para ambos. Tras esto, el doctor Rivera tomó a esta mujer como su nuera, pese a que no se había llegado a casar con su hijo, y decidió destinar todo su patrimonio hacia ella y su pequeño nieto, quien era el fruto de su sangre y el más hermoso legado que un hijo suyo podría haber dejado. Cuéntame en la sección de comentarios qué te pareció esta hermosa historia. Si te gustó tanto como a mí, no olvides dejarnos una manito arriba en este video para apoyar el crecimiento de este pequeño canal. Yo soy tu amiga María José Cisneros y espero verte en nuestro próximo video junto a nosotros, aquí en Sentimientos Encontrados.